Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que es posible llegar a varias ciudades de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy revisaremos la situación de los médicos y médicas en este contexto de pandemia de COVID-19. Como usted recordará, al inicio de esta pandemia fue un trabajo muy complicado para el personal de la salud, no solamente por la cantidad de trabajo que tuvieron que resolver con herramientas a veces muy limitadas y sobre todo con muy poca información y desconocimiento en torno a esta pandemia. Más allá de eso, incluso recibieron agresiones por parte de los ciudadanos que pensaban que podían ser un foco de infección. A casi 2 años de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud informa que entre 80,000 y 180,000 integrantes del personal de la salud y cuidadores perdieron la vida entre enero del 2020 y mayo de este año. El Consejo Internacional de Enfermedades presiona para que el sistema de salud mundial recabe información sobre el número de trabajadores que han enfermado y muerto también. Envían datos a la Organización Mundial de la Salud. A casi 2 años de esta pandemia, el personal del Sistema de Salud Mundial ha vivido, le decíamos ya, momentos realmente difíciles, violentos y de angustia durante todos estos meses de pandemia. Investigadores internacionales mantienen la advertencia de un invierno frío y húmedo con riesgos de incremento en las enfermedades respiratorias. De todo esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora, pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. 2021 fue designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales por la Organización Mundial de la Salud para reconocer y agradecer su labor en la lucha contra la pandemia COVID-19. A 2 meses de que concluya la campaña con el lema Proteger, Invertir, Juntos, para destacar la urgente necesidad de obtener dividendos compartidos en materia de salud, empleo, oportunidad económica y equidad, la realidad ha sido otra. Ellas y ellos se enfrentan a un sistema devastado y con un financiamiento débil. Aunque las políticas públicas mundiales son un esquema base para lograr una apertura, los gobernantes no han hecho énfasis en las mismas. La OMS planteó 5 objetivos como es garantizar y priorizar la vacuna, reconocer a quienes han perdido la vida, obtener el compromiso de los estados, instituciones financieras internacionales y los asociados bilaterales y la filantropía para proteger e invertir en ellas y ellos, a fin de acelerar los objetivos de desarrollo sustentable y recuperación tras la pandemia, establecer un acto a la salud, condiciones laborales y recabar apoyos políticos y sociales en favor de la solidaridad. Sin embargo, estos objetivos no se alcanzarán. Hay una clara división y desigualdad. Sin tan solo en vacunación, al parecer, no ha alcanzado a todo el personal del sector salud, principalmente en los países con menor desarrollo. La muerte de los profesionales aumentó y el desabasto de medicina aún sigue en cada latitud del mundo. Y las condiciones laborales, económicas y sociales de las y los trabajadores no han tenido un alcance mayor. Por el contrario, han tenido una profesión difícil, misma que se agudizó con la pandemia COVID-19. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, refiere que de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México se ubica en los niveles de salario promedio más bajo, mientras que en Chile un médico especialista gana en promedio más del doble de lo que gana en México. En el país mexicano hay 566,875 trabajadores de la salud, de los cuales 228,157 se han contagiado de COVID-19 y 61.9% son mujeres.
Además, se han registrado 3.471 defunciones en el personal de salud por COVID-19. El 2021 se ha designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales. Invertir en el fortalecimiento de la fuerza laboral es también invertir en la salud de todas y todos. En el resto de los objetivos del año al parecer no se alcanzarán. El personal de salud ha carecido de insumos y tratamientos para atender a las y los pacientes con COVID-19 grave. A nivel internacional, varios expertos en salud y organismos mundiales como la OMS se reúnen en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, en donde se analizarán estos y otros temas sanitarios con miras a reducir riesgos de salud en un futuro. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, está nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue sumando casos, pero lo hace a un ritmo más moderado. En total, 243 millones de personas se han contagiado y de ellas 4,9 millones han fallecido. A pesar de las cifras, los casos bajan en todas las regiones, salvo en Europa. La clave está ahora en que se haga un reparto justo de vacunas. En ello insiste la Organización Mundial de la Salud. Así lo ha dicho su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. My answer is that the pandemic will end when the world chooses to end it. It is in our hands. La pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla. Está en nuestras manos, decía Ghebreyesus en la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín. Señaló también que, aun teniendo las herramientas, con casi 50.000 muertes a la semana, está lejos de acabar. El objetivo es tener vacunada al 40% de la población a finales de este año. Por ello, ha pedido a todos los estados que hayan alcanzado esa cifra que cedan su sitio en la distribución de las vacunas al mecanismo COVAX impulsado por la OMS y al Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas. Mientras tanto, preocupa la situación en Rusia, con cerca de 38.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y más de 1.000 fallecidos. También en Rumanía, que tiene menos de un 30% de la población vacunada y el sistema sanitario al borde del colapso. Por ello, desde hoy aplica restricciones. Entre ellas, prohíbe a las personas no vacunadas salir a la calle por la noche. China ha detectado 39 casos nuevos y esto ha llevado a Pekín a posponer su maratón previsto para el 31 de octubre. Y Singapur se suma a los países que exigen test negativos a los trabajadores sin vacunar. Lo hará a partir de enero. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica. Vamos ahora a Europa para conocer el avance en materia de vacunación. Por lo pronto, ya llegaron a las 1.000 millones de dosis aplicadas de vacunas contra COVID. 10 meses y medio después de que se aplicó la primera dosis anticovid en el mundo, la región en Europa alcanzó el hito de aplicar 1.000 millones de vacunas. Esto significa que 1/3 de los habitantes de la región está vacunado, pero persisten enormes disparidades, con algunos países luchando por un suministro inadecuado de vacunas, dificultades para llegar a los más vulnerables, aceptación y dudas, mientras que otras naciones han podido superar estos obstáculos. Los próximos 1.000 millones de dosis requieren aún más vigilancia y utilizar todas las herramientas, no solo para llevar más dosis a las personas, sino para asegurarse de que comprendan los beneficios, tomen voluntariamente la vacuna y se conviertan en embajadores de la vacunación en sus países, señaló Hans Klug, director de la OMS en Europa. La historia nos está poniendo a prueba con esta pandemia, añadió. Se trata de un gran logro que se le atribuye a los trabajadores de la salud, que salvan incansablemente vidas en la primera línea de esta crisis, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, anuncian en Rusia nuevas medidas ante la cuarta ola de contagios. Estas últimas semanas, el aumento de los contagios y muertes por COVID ha vuelto a ser dramático en Rusia, con récords diarios en torno a los 1.000 decesos.
El país ha contabilizado hasta el momento unos 230,000 muertos a raíz del coronavirus, según cifras oficiales. Sin embargo, la agencia rusa de estadísticas Rosstat registraba más de 400,000 decesos a fines de agosto. Para enfrentar esta nueva ola, el presidente Vladimir Putin ordenó finalmente una semana no laboral para principios de noviembre, para intentar frenar la pandemia, pero los poderes públicos continúan negándose, por ahora, a medidas más restrictivas, como un confinamiento, por temor a debilitar más la economía, por lo que los bares y los restaurantes siguen abiertos y el uso de la mascarilla es poco respetado y poco controlado. En cuanto a la vacunación, avanza con mucha lentitud en Rusia, a raíz de la tradicional desconfianza de los rusos. Menos de un tercio de la población está vacunado, según el portal especializado Gog. Mientras, los médicos de las unidades de COVID están agotados en las primeras olas, se esforzaban porque pensaron que era pasajero, que en algún momento terminaría, pero a casi 2 años de la pandemia no ha sido así, informó Rocío López Fonseca. Pues sí, definitivamente esta pandemia que no da tregua cuando ya teníamos varias semanas informando sobre un descenso en el número de casos y en el número de muertes. Estamos registrando estos reportes de países como Rusia, donde de nueva cuenta preocupa el incremento en el número de contagios. Lo decíamos, esta pandemia que no da tregua. En Alemania, los nuevos contagios de coronavirus aumentan con cifras especialmente altas en el sureste del país. En la ciudad bávara de Mühldorf, a pesar del aumento de casos y de la variante Delta más contagiosa, sin embargo no se aplican nuevos cierres ni restricciones. Siempre hay quien no se vacuna, digan lo que digan. Quieren estar en todas partes, pero no quieren vacunarse, decía esta entrevistada. En Rumanía, un auténtico maratón de vacunación anti-COVID-19 comenzó el viernes en Bucarest. Cualquiera puede acudir a vacunarse en uno de los centros abiertos las 24 horas del día. El país registra cientos de muertes diarias y hay miles de ingresados en las UCI, lo que ha convencido a los más reticentes a ponerse el primer pinchazo. Y Rusia registró este sábado un nuevo récord de casos de coronavirus, más de 37.600 en un día. 1.075 personas han fallecido, marcando un nuevo pico de decesos. Solo el 36% de la población rusa tiene la pauta de vacunación completa. El gobierno impondrá un nuevo confinamiento del 30 de octubre al 7 de noviembre. Y es precisamente también en Europa donde protestan contra las restricciones anti-COVID-19. Protestas en París contra las restricciones del pase sanitario en Francia. Tras votarse en la Asamblea Nacional su prórroga hasta fines de julio de 2022, el Senado debe pronunciarse esta semana para aprobar la prolongación de una medida que ha polarizado a la opinión pública, provocando una ola de protestas en todo el país. En Estonia, manifestaciones masivas como esta de la capital, Tallinn, en rechazo a las nuevas restricciones impuestas por la COVID cuando la pandemia alcanza un nuevo pico desde la primavera. Como pueden ver, aquí las cosas van mal, por eso somos tantos. El gobierno no tiene consideración alguna con la gente. La vacunación obligatoria es un sinsentido. La gente que se preocupa por su salud no la quiere. Yo tampoco, ni para mí ni para mis hijos, decía esta manifestante en una protesta convocada por el activista conservador Varro Buglet. La tasa de infección por coronavirus en Estonia es una de las más altas de Europa. El número de ingresados amenaza con colapsar el sistema hospitalario. La mayoría de los pacientes que ingresaron en la UCI no estaban vacunados. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con mucha más información. La llegada del invierno está a la vuelta de la esquina para el hemisferio norte. Se espera que sea un invierno frío y lluvioso. Por eso es que las autoridades están llamando a los ciudadanos a protegerse contra enfermedades respiratorias.
La directora de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky, advirtió que la Unión Americana está en riesgo de una temporada severa de gripe este año, por lo que el gobierno exhorta a vacunarse. Varias figuras de la clase política han dado a conocer que ya recibieron la vacuna, como es el caso de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Dijo que la temporada de gripe está aquí, lo que significa que es el momento de protegerse y exhortó a la población a ir por la dosis. En tanto, la Universidad de California emitió una orden para todo el sistema que incluye estudiantes y profesores para que se vacunen. Además, es necesario usar mascarillas en el campus hasta el final de la temporada, incluso si se relajan las medidas contra COVID. Las vacunas contra la influenza han demostrado ser efectivas para reducir el riesgo de hospitalizaciones y las formas más graves de la enfermedad. Con los virus de la gripe y el SARS-CoV-2 circulando al mismo tiempo, la vacunación contra ambas es necesaria para mitigar la sobrecarga de los sistemas de atención médica, así como la amenaza a la salud y la seguridad de la comunidad de la universidad y el público en general, señalaron los directivos en un comunicado, informó Elizabeth Ortiz. Continuando con el tema de la llegada del invierno, se espera que también haya un incremento en la movilidad social y de ahí el riesgo de que pueda haber un nuevo incremento en el número de casos de COVID-19. A casi 2 años del primer caso de la llegada del SARS-CoV-2 al mundo, todavía no se encuentra un tratamiento efectivo para tratarlo y se desconocen todavía muchas cosas acerca de este virus. Un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona explica que la COVID podría ser una infección asociada a ciertas condiciones de temperatura y humedad. Los investigadores analizaron la asociación de la temperatura y la humedad en la fase inicial de la propagación del virus en 162 países de 5 continentes antes de que se implementaran cambios en el comportamiento y en las políticas de salud pública. Mediante el estudio, publicado en Nature Computational Science, encontraron que las mayores tasas de transmisión se asociaron con temperaturas y humedad más bajas. Los resultados publicados se ajustan a las hipótesis de los investigadores en el sentido de que el SARS-CoV-2 se comporta de la misma manera que los otros 4 coronavirus que circulan. Lo complicado ha sido desarrollar los análisis y el modelo matemático para establecer la relación entre la enfermedad y el clima de forma robusta. La investigación muestra que el clima jugó un papel importante en modular la transmisión del virus durante las olas pandémicas en ambos hemisferios y también recalca la considerable contribución de la transmisión por aerosoles. Las condiciones bajas de humedad reducen el tamaño de los aerosoles y, por lo tanto, aumentan la transmisión aérea, por lo que sugiere poner énfasis en la higiene ambiental. El invierno favorecerá la transmisión, virus robusto y aumento de la exposición a los aerosoles en interiores, advirtieron los investigadores ante la llegada del invierno en una buena parte del planeta. De acuerdo con el trabajo, la llegada del invierno favorecerá la transmisión de la COVID-19, asociada también, como ocurre en todas las enfermedades respiratorias, al comportamiento humano. El aumento de la exposición de los aerosoles en los interiores puede contribuir a los brotes, aunque su incidencia será menor que en las olas anteriores por efecto de la vacunación, según los investigadores, informó Rocío López Fonseca. Un informe sobre COVID-19 acusa al presidente de Brasil de crímenes contra la humanidad. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, incurrió en crímenes contra la humanidad con su negacionismo ante una pandemia que ha matado a más de 600.000 personas en el país. Así concluye el informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria. El informe, redactado por el senador Renan Calheiros, incluye como acusados a 4 ministros y a otras 61 personas y denuncia a Bolsonaro por otros 8 delitos, entre ellos la tipificación como epidemia como resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito. Los otros son prevaricación, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo, todos incluidos en el documento presentado ante la comisión, que la semana próxima decidirá si aprueba el informe y lo remite a tribunales. Bien, pues ahí tiene usted este informe y vamos ahora a República Dominicana, porque desde ahí nos informa nuestra compañera Marta Florián, corresponsal de la agencia EFE. Marta, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. La República Dominicana, que experimenta en estos momentos un aumento de los contagios de coronavirus, busca acelerar el ritmo de vacunación entre los ciudadanos que se han resistido a hacerlo. Tras poner fin el 11 de octubre al estado de emergencia aprobado en marzo del año pasado, desde este lunes, por disposición del Ministerio de Salud, las personas mayores de 12 años que no hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 no pueden asistir a sus lugares de trabajo o estudios, ni de ocio, y no podrán utilizar el transporte público. En su defecto, deben presentar una prueba PCR negativa realizada máximo 7 días antes. La medida está surtiendo sus efectos, ya que según cifras oficiales, 405,000 personas se vacunaron en la última semana en este país, cuyas autoridades habían advertido de un posible aumento de contagios a causa de la reapertura de las escuelas en septiembre. La República Dominicana superó la semana pasada los 5 millones de vacunados con 2 dosis contra la COVID-19, según datos oficiales, lo que representa cerca del 59% de la población meta. Desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, 372,000 personas han dado positivo a la COVID-19 y 493 han fallecido en la República Dominicana, donde circula la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus. Reportó desde República Dominicana Marta Florian para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Marta, por este informe que nos envías desde República Dominicana. Y mira, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que la pandemia del coronavirus acabará cuando el mundo lo decida. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere particularmente a la equidad en el reparto de vacunas. Durante la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, mencionó que erradicar la pandemia está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos, herramientas de salud pública efectivas y herramientas médicas efectivas. Los temas centrales de la Cumbre Mundial de la Salud con la equidad en las vacunas, la consecución de la Agenda Económica Salud para Todos y el papel de la Unión Europea en ella, salud mental y las lecciones de COVID-19 para la preparación ante una pandemia, así como distintas iniciativas internacionales, entre otros. La Cumbre Mundial sobre la Salud es uno de los foros estratégicos más importantes del mundo y reúne a los líderes de la política, la ciencia y la medicina junto a representantes del sector privado y la sociedad civil para establecer la agenda para un futuro más saludable. Durante 3 días, más de 300 expositores, expertos y expertas de todo el mundo abordan y analizan el impacto de la pandemia desde diversas miradas. La instancia se fundó en 2009 con motivo del 300 aniversario del Hospital Charité de Berlín y se celebra tradicionalmente bajo el patrocinio del canciller de Alemania, el presidente de la República de Francia, el presidente de la Comisión Europea y el director general de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que nos llega directamente desde Europa. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy retomamos la situación por la que están atravesando el personal de la salud, ya con algunas cifras muy preocupantes sobre el número de contagios, pero también de muertes, doctor, ya aquí lo hemos planteado, y sobre todo esta incomprensión a su trabajo, sobre todo al inicio de la pandemia. Hoy me parece que las cosas han mermado un poco, han cambiado un poco, más bien mermado en el sentido de las agresiones, por ejemplo, pero sí que sigue siendo una situación muy preocupante la del personal médico. Sí, Belén, definitivamente. Han cambiado las cosas respecto del inicio en que vimos agresiones, vimos pues temor de la población a el contacto con el personal de la salud, incluso en el ámbito de las comunidades, y en diversos momentos esas agresiones fueron severas, y cualquier tipo de agresión lo es, pero llegaron a ser violentas algunas de ellas. Es muy triste que se haya vivido eso cuando el personal de la salud desde el primer momento estuvo presto para atender la pandemia de COVID-19. Y efectivamente, Belén,
el personal de la salud hoy por hoy representa aproximadamente el 10% de todas las personas que han perdido la vida lamentablemente y de las personas que se han contagiado. Es probablemente una cifra cercana al 17%, la referente al número de personas que han tenido contagio y que de alguna manera tienen que ver con el ámbito de la salud, no solamente médicos y enfermeras. Recordemos que los profesionales de la salud incluyen a nutriólogos, a psicólogos, incluyen incluso, perdón por la redundancia, incluyen a el personal administrativo en áreas hospitalarias, el de servicio, etcétera. Y también ha habido pues diferencias significativas en los países y las regiones al respecto del personal de salud que ha perdido la vida. Lamentablemente, en países latinoamericanos como México se tienen porcentajes altos de pérdidas humanas en el personal de la salud. Y también hay que decir que el hecho de que existan comorbilidades también aplica en el personal de la salud. La mayor parte de personas que lamentablemente han perdido la vida siendo profesionales de la salud también han tenido comorbilidades, han tenido diabetes, obesidad, hipertensión, la mayor parte de ellos. Y bueno, por fortuna, el personal de la salud casi en todo el mundo fue el primero que tuvo cobertura con vacunación. Eso ayudó a amortiguar mucho la tendencia que se llevaba de fatalidades a nivel mundial, y lo que ha ocurrido a partir del momento en que casi todo el personal de la salud quedó con vacunación, que fue aproximadamente en marzo o abril, me refiero a nivel mundial, ha disminuido entonces el impacto que la enfermedad ha tenido al personal de la salud. Sí, doctor, y esto que usted refiere, el hecho de que la mayoría han sido inmunizados, se ha reflejado también en las cifras. Cada vez sabemos de menos casos. Y bueno, eso también como una manera natural de lo que ha venido ocurriendo, doctor. Cada vez saben más ustedes, los médicos, las enfermeras, las médicas, todo el personal de la salud, cada vez tienen más conocimiento sobre el manejo de un paciente de COVID-19. Esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, incluso al personal médico que no sabía cómo tratar a un paciente con COVID-19. Pero si le parece, doctor, regresamos con estos detalles después de la siguiente pausa. Subestiman las muertes de trabajadores del sector salud a nivel mundial. El Consejo Internacional de Enfermeras considera que el número de muertes en el sector es una acusación condenatoria del fracaso a la hora de cumplir con el deber de proteger al personal más esencial. Los gobiernos han informado a la Organización Mundial de la Salud de menos de 7,000 muertes. El análisis realizado por el Consejo ha llegado a la estimación de 115,000 fallecimientos en todo el mundo. Se trata de un cálculo conservador de la cifra real de trabajadores de la salud fallecidos. Muchos de ellos son enfermeras. Este consejo lleva más de un año presionando a los gobiernos para que recaben esta información y la envíen a la OMS, aunque muchos no lo han hecho. La COVID-19 está teniendo un efecto devastador en la fuerza laboral y ha llevado al mundo al borde de una crisis de enfermería global. La escasez de enfermeras se estima en unos 6 millones, lo cual existía antes del azote de la pandemia. Pero ahora existe una alerta ante un posible éxodo en esta población que podría derivar en un déficit de hasta 13 millones en 2030, informó Elizabeth Ortiz. Y en más información, hasta 180,000 trabajadores de la salud pudieron haber muerto por COVID-19.
Un documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 80,000 y 180,000 trabajadores de la salud y el cuidado pudieron haber muerto por COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de este año. La estimación está basada en las 3.45 millones de muertes relacionadas con el coronavirus informadas a nivel nacional a esta agencia de salud de la ONU hasta mayo. Una cifra que, según el organismo internacional, bien podría ser al menos de un 60% menor que el número real de víctimas. Al final del mes pasado, en promedio, 2 de cada 5 trabajadores estaban completamente vacunados, pero con una diferencia considerable entre las regiones. A casi un año de la aplicación de la primera vacuna en el mundo, en África menos de 1 de cada 10 trabajadores de la salud ha sido completamente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de altos ingresos, más del 80% de los trabajadores de la salud están completamente vacunados. Para resaltar la necesidad de una mejor protección, la OMS se unió a socios mundiales que trabajan para poner fin a la pandemia, para emitir un llamado urgente a la acción concreta en nombre de los trabajadores del sector, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, las cifras no son menores, doctor. Claro. Realmente muy preocupantes lo que vivió el personal de la salud, y lo decíamos, derivado en gran parte de que esta pandemia nos tomó evidentemente por sorpresa y tuvieron que pasar varios meses para conocer el manejo de un paciente con COVID-19, doctor. Sí, Belén, y por supuesto la adopción de todas las medidas de protección personal y evidentemente contar con los insumos de protección personal, lo que conocemos como equipo de protección personal, que incluía protección a los ojos, protección a la vía respiratoria, en general a la piel. Recordemos que también hizo crisis en algunos momentos el equipo de protección personal en diferentes países y eso seguramente representó un riesgo para dichas regiones. Hasta mayo 25 de este año, del 2021, la Organización Mundial de la Salud había estimado en alrededor de 115,000 fallecimientos en trabajadores al cuidado de la salud a nivel mundial por COVID-19, pero sí, efectivamente muchas sociedades, asociaciones, organizaciones, colegios de profesionales de la salud expresaron que consideraban la cifra subestimada. Es probable que una actualización, alguna serie de estudios a mayor profundidad de evidencia de un número mayor. Algunas estimaciones sugieren que han sido alrededor de 250,000 profesionales de la salud los que han perdido la vida por COVID-19. No todos, hay que decirlo, en el ámbito hospitalario adquirieron la enfermedad. Recordemos que eso es difícil de determinar, porque, lógico, el personal de la salud también tiene contacto con su comunidad. Entonces, también ahí hay que tener esas consideraciones, pero cualquier vida humana que se pierde es muy lamentable, pero en medio de una pandemia, la pérdida de vidas en el personal que está vocacionado y orientado a atender esta crisis sanitaria, pues es muy, muy lamentable. Claro, los soldados, doctor, que estuvieron en la primera línea de batalla y que evidentemente pues se hacía tan importante la presencia de los médicos. Era un personal que fue y sigue siendo valiosísimo en todo momento y todos los tiempos, pero máxime, como usted decía, en esta emergencia. Y sí, recuerdo también, doctor, que al principio se hablaba mucho de no saber el origen de los contagios, ¿no? No se podía determinar si un médico, una enfermera, una médica habían sido contagiados en el hospital atendiendo pacientes o, como se dice, en su propia comunidad. Me parece que el riesgo estuvo siempre latente en todos lados, doctor. Sí, por supuesto. Ahora, en el ámbito hospitalario es en donde más riesgo se tiene de adquirir una enfermedad infecciosa de esta naturaleza y de hecho la Organización Mundial de la Salud por mayo del 2020 analizó
los sitios de más riesgo para para infectarse por SARS-CoV-2 y precisamente en proporciones el ámbito hospitalario fue considerado el sitio de mayor riesgo. Luego estuvo el transporte público, luego estuvieron supermercados y tiendas diversas, ¿no? Pero en primera instancia siempre fue el ámbito hospitalario el considerado de mayor riesgo en general, no solo para el personal de la salud, claro, también para la propia sociedad. Claro, doctor, ¿usted cree que se hará necesario en un futuro muy próximo la evaluación emocional, psicológica al personal de la salud? Porque recordamos esas escenas trágicas, doctor, donde el personal médico fue el personal de apoyo más que nunca para los enfermos que no podían ver o no podían estar con sus seres queridos en esos momentos críticos. Se ha hecho ya una evaluación en múltiples estudios, Belén, y claro que se seguirá haciendo, porque sin lugar a dudas la salud mental del personal de la salud fue una de las más impactadas durante esta pandemia, y los estudios que están publicados al respecto tienen rangos de impacto a alguna esfera de la salud mental que van desde el 10 hasta el 30% en el personal de la salud. Diferenciado, por ejemplo, entre el personal de la salud de primera línea al resto del personal de la salud. Por supuesto, con mayor impacto a la salud mental en el personal de primera línea, porque el estrés vivido durante esta pandemia, pero estando en la primera línea, en la de atención directa al paciente con COVID, ya sea el paciente ambulatorio o el paciente hospitalario, fue de mucho impacto. En ese sentido, ansiedad, temor, porque somos seres humanos y evidentemente estamos enfrentados a una amenaza que puede representar un riesgo para la vida. Ansiedad, temor, depresión, trastornos del sueño y manifestaciones somáticas, sintomatología relacionada con todo este impacto a la salud mental, dolores de cabeza, por ejemplo, trastornos digestivos de igual manera, hipertensión arterial, todo eso como parte de un complejo sindromático de impacto a la salud mental. Y luego también hay algunos estudios en donde se analiza por profesión y, por ejemplo, enfermería, en virtud de lo que ellas y ellos significan de atención tan directa con los pacientes, ha sido también uno de los grupos con mayor impacto a su salud mental. Enfermeras, médicos, que podríamos decir hemos sido el personal de primera línea. Y claro que existen otros profesionales de la salud que también estuvieron o han estado muy de cerca con el paciente con COVID, pero en los momentos más críticos, enfermería y médicos, sin lugar a dudas. Claro. Y doctor, por supuesto, esto que usted mencionaba, no solamente fue el ámbito laboral, médico, profesional, sino también el riesgo de que ustedes pudieran contagiar a sus familias. Me parece que muchos médicos y enfermeras y médicas, en fin, personal en general, siempre tuvo pues esta carga emocional, doctor. Por supuesto, Belén, mira, muchos compañeros y compañeras, médicos, enfermeras, además de tomar las medidas pertinentes para evitar contagiarse y con ello evitar el contagio a sus seres queridos y al resto de las personas en el ámbito comunitario, se contemplaban y se seguían las medidas al momento de salir de las áreas COVID, el adecuado
cuidado para retirar el equipo de protección personal, luego el baño y ya poder salir, pero también al momento de llegar a casa, ¿no? La preocupación respecto de tus hijos, respecto de tu esposa, tu esposo, y eso significó también muchos momentos de incertidumbre, tanto para el propio profesional de la salud como para su familia. Claro. Y en momentos más críticos de la pandemia, muchos profesionales de la salud tomaban decisiones, diría yo, radicales, pero de mucha conciencia para evitar estos riesgos, tales como pues, tener una modalidad de aislamiento dentro de su propia casa, ¿no? Con respecto a su propia familia, incluso en ese ámbito de convivencia familiar, pues guardar más distancia todavía de la estipulada, ¿no? Claro. Entonces, claro que todo eso, son detalles de los que no platicamos con frecuencia, pero aparte de ducharte en el hospital para luego ya salir con mayor seguridad para los demás, era en minutos después volverte a duchar en tu casa al momento de llegar. Claro. Y con esto disminuir riesgos, ¿no? Claro, incluso quitarse uno la ropa, bueno, en el caso de ustedes llegando a casa para, ante cualquier eventualidad, disminuir el riesgo, doctor. Al máximo, efectivamente. Vamos a regresar con más del tema. Vamos a hacer una pausa, sí. Regresamos con más. A casi 2 años de la pandemia de COVID-19, médicos sufren enfermedades mentales como estrés y ansiedad. La COVID ha cobrado la vida de 4,000 médicos y enfermeras de primera línea en México, y los estudiantes de medicina no se han quedado atrás. También han sido afectados por problemas de salud mental como la ansiedad, depresión y estrés postraumático, advierte la presidenta electa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Jacqueline Cortés. Al principio de la pandemia, además de la incertidumbre que presentaban los médicos al no saber cómo tratar este nuevo virus, los médicos y enfermeras tuvieron que enfrentar agresiones verbales y físicas hacia su persona, y después, cuando se alcanzaron los picos más altos de hospitalización, provocaron en los médicos estrés postraumático por la excesiva carga de trabajo y fallecimientos, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica lanzaron desde junio del año pasado un programa en salud mental. Los diagnósticos de los médicos se presentaron depende de la etapa de la pandemia. Por ejemplo, al principio la sintomatología que se presentaba era ansiedad, trastornos depresivos, duelos complicados y tenía que ver con muchas pérdidas de seres queridos, familiares del personal médico o colaboradores y amigos, además de los duelos por tener que aislarse de sus familias y no representar un riesgo de contagio. En México, el presupuesto destinado a salud mental es apenas del 2.4% del total para salud en general, en comparación con los países de ingresos altos, donde se posicionan en un 5.1%, además de no contar con regulaciones que impulsen la telemedicina, tan necesaria, por ejemplo, en América Latina, donde miles de personas viven en zonas apartadas, y con la telemedicina se podría acercar por lo menos la atención de primer contacto a los pacientes, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Doctor, por cierto, un muy breve paréntesis para reconocer el trabajo de nuestras compañeras Isaura López Villalobos y Rocío López Fonseca, que recibieron un reconocimiento por parte de una asociación médica muy importante en Jalisco, que es de donde transmitimos este programa. Sí, efectivamente, el pasado 23 de octubre, en que se celebra el Día del Médico en México, ellas reciben este reconocimiento por su trabajo periodístico en el ámbito de la salud. Me sumo al reconocimiento y a la felicitación
muy merecido. Claro, muchas de nuestros televidentes y radioescuchas las han ido conociendo a través de Coronavirus la Pandemia, sobre todo aquellas ciudades en México y América Latina que nos transmiten, pero decirles que nuestras compañeras tienen una trayectoria amplísima y que bueno, queda demostrado día a día en estas grandes piezas que nos comparten todos los días. Así que bueno, perdón por la distracción de unos pequeños minutitos, no queríamos dejar pasar este reconocimiento, nuestro abrazo por supuesto y gran reconocimiento para ellas dos. Doctor, casi concluimos, pero importante mencionar que usted lo decía, el personal médico fueron de los primeros en ser inmunizados en casi todo el mundo. Sí. ¿Estarían o están dentro de estos grupos vulnerables para los cuales se está considerando una tercera dosis, doctor? Sí, definitivamente, Belén. El personal de la salud está considerado como el prioritario de nueva cuenta para recibir dosis de refuerzo de alguna de las vacunas, dependiendo el caso de disponibilidad. Pero claro que sí, están alineadas las estrategias para que de nueva cuenta sea primero el personal al cuidado de la salud y de igual manera luego adultos mayores y personas con algún tipo de inmunosupresión. Por ejemplo, en los Estados Unidos es este grupo quien está siendo primero inmunizado con dosis de refuerzo que ya viene aplicándose. También el resto de la población que haya tenido ya 6 meses a partir de la última dosis de su primer esquema de vacunación, pero las personas con algún tipo de inmunosupresión, aún cuando no tengan 6 meses de haber sido inmunizadas, ya pueden acudir a recibir un booster, un refuerzo de alguna de las vacunas que tiene disponibles Estados Unidos. Y bueno, no se diga las personas con factores de riesgo, ¿no? Sobre todo adultos mayores. Hasta ahora, doctor, se ha hablado, no solamente me refiero al personal médico, sino en general, y a estos grupos a los que usted ha hecho mención, sobre todo en las vacunas de Pfizer y de Moderna, ¿verdad, doctor? Sí, en Estados Unidos las vacunas que se utilizan son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Claro, Johnson & Johnson que ya se pidió una segunda dosis para quienes se vacunaron con esta vacuna. También, efectivamente, ya entró al grupo de vacunas en el que se está sugiriendo dosis de refuerzo. Yo creo, Belén, que al final de cuentas todas las vacunas van a requerir dosis de refuerzo y también es posible que a partir del siguiente año se pueda determinar con algún acercamiento la periodicidad en la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. No sabemos si será anual, bianual, cada 3 o cada 5 años. Va a depender de cómo se comporte el sistema inmune de la mayor parte de las personas vacunadas, ya incluso con un booster, con un refuerzo. Qué bueno que lo menciona, doctor, porque justo vamos a cumplir ya un año, nos falta muy poquito, mes y medio sí, aproximadamente, de que se puso la primera dosis de vacuna anticovid en el mundo. Así es. Y me parece que va a ser un buen momento para que tanto la Organización Mundial de la Salud como los laboratorios evalúen esto justamente, si estas personas que ya van a cumplir un año de ser inmunizadas se estarán vacunando cada año, cada 2 años, o tal vez ya queden inmunizadas esperemos que así sea, pero bueno, todavía no es algo confirmado, pero definitivamente va a ser una buena fecha para muchas reflexiones, doctor. Sí, para muchos estudios clínicos que ya corren, ¿no? El seguimiento de la respuesta inmune de muchas personas que estuvieron participando en los ensayos clínicos está en curso. Entonces, progresivamente irán apareciendo las publicaciones que marcan esta pauta. Y sobre todo para aquellas vacunas de las que no se ha dicho nada todavía, como Sputnik V, que fue de las primeras vacunas que se aplicaron en el mundo. De hecho, hay quienes dicen que fue la primera en Rusia. Evidentemente las vacunas chinas, de las que tampoco se ha hablado. No se sabe si CanSino, que es una sola dosis,
Ni siquiera se ha hablado de una dosis de refuerzo, doctor. Vaya que tendrán que venir todavía muchas más. Sí, por supuesto. Datos. Por supuesto, y van a estar apareciendo las publicaciones seguramente poco a poco que den pauta a lo que acabamos de comentar. ¿Con qué periodicidad deberán administrarse las vacunas contra COVID-19? Por lo pronto, ya está claro, hay grupos vulnerables que sí tendrán que recibir una tercera dosis de algunas vacunas y como usted lo ha dicho, pues el personal de la salud está incluido. Doctor, sí. Muchas gracias. Gracias, siempre. Belén. Con todo gusto siempre. Gracias por habernos acompañado. Bueno, pues nosotros de esta manera concluimos. Le invitamos, por supuesto, para que nos acompañe en las siguientes emisiones de Coronavirus, la pandemia. Seguimos recibiendo sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal44TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Sus preguntas, inquietudes son material valiosísimo para nosotros abordar los temas que cada día ponemos sobre la mesa. Gracias por habernos acompañado.